Hay un mundo extraño, raro, singular. Gira continuamente, da mil vueltas, no puede parar. Un mundo complejo, esconde sus secretos. De dónde venimos y luego a dónde iremos. ¿Quién pone las normas? ¿Quién decide? ¿Quién maneja la verdad? Solo somos gente, mucha gente que sonríe y que llora por dentro, que se fue y que hoy echas de menos. Gente que te quiere, gente que te hiere, gente que está sola aunque haya mucha gente que defiende la desigualdad, que está enferma de imbecilidad, que nos miente con lo que promete. Gente dominante, gente indiferente. Muy buenas noches, estamos en la última edición de Incluyendo de este ciclo 2013 y justamente en el blog lo habíamos titulado en la promoción Nada sobre nosotros sin nosotros. Y no es casualidad que digamos esto, que es una vieja consigna de cuando militaba en Redi, ¿no? Y esto quedó como para dejar de manifiesto ante la dirigencia política y social que tenían que conversar con el colectivo de las personas con discapacidad. Y hoy vamos a hacer un pequeño balance de un año bastante complicado para las personas con discapacidad, porque empezamos el año con la problemática del transporte y la creación del centro de reservas de pasajes en la terminal de ómnibus de Retiro, pero terminamos el año con problemas también, porque habría un acuerdo entre la CNRT y Conadis para que los pasajes solamente se saquen con el certificado único de discapacidad. La problemática es que hay 5 provincias que no adhirieron al certificado único, entre ellas la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En consecuencia, puede ocurrir, porque no sabemos a partir de cuándo entraría en vigencia este acuerdo, el problema sería para los que somos porteños que no vamos a poder sacar pasajes, entre comillas, sobre todo ahora que vamos a entrar en el verano, ¿no? Que es cuando se aprovecha para visitar a familiares, amigos, ¿no? Y entonces ese tema lo vamos a seguir el año que viene y vamos a ver qué ha pasado. La otra cuestión es de coyuntura. Tuvimos un año que tratamos muchos temas de salud mental a raíz de la represión de la metropolitana en el Borda, y empezamos a indagar algunos mecanismos como el taller del pan del Borda, como también la cuestión un poco de los talleres protegidos y la actividad de cooperanza.
Sin embargo, con respecto a los talleres protegidos, todavía seguimos sin novedad. Todavía está relocalizado, pero no está instalado, ¿no? Entonces la cuestión sigue dando vueltas. Además, que es algo que se va a tratar el año que viene en la legislatura, hay un proyecto de ley para que precisamente el edificio del Borda quede intacto y sus servicios también. Esto es algo que vamos a seguir, vamos a darle continuidad el año que viene, en un año muy particular, teniendo en cuenta los resultados del pasado 27 de octubre y teniendo en cuenta también nuestra propia inserción de Barricada TV en INFA, cuando precisamente acá estamos luchando por la ley de expropiación definitiva. Y esto es algo que seguramente se va a tratar en el próximo periodo de sesiones, que va a comenzar el 1 de marzo. Y también otra cosa que estuvo durante el año fue precisamente el tema de la ley de medios, de su aplicación, de este binarismo entre el gobierno y Clarín, que llevó a dos posiciones antagónicas y que también en parte perjudicó, entre comillas, a los medios alternativos, comunitarios y populares, que siguen luchando por ese 33% que les corresponde. Y esto estamos en camino, un poco lo anunciamos en el blog, estamos esperando la autorización del AFCA para que Barricada TV sea reconocido como uno de los canales comunitarios. Y acá vamos a hacer un alto y un punto y aparte, como quien dice. Hemos leído en el Twitter de Incluyendo, justamente un tweet de AFCA Digital, donde menciona que el pasado 16 de noviembre, el canal 3 de Fortín Mulitas, el 25 de mayo, provincia de Buenos Aires, en su programa El Noticiero, transmitieron en lengua de señas argentina. Ahora bien, nosotros ya el año pasado habíamos hecho el reportaje a Juan Carlos Drueta, del Movimiento Argentino de Sordos, con la colaboración de una intérprete, ¿no? Y este año, prácticamente sobre el final, empezamos con el subtitulado de todos los programas. ¿Por qué? Porque precisamente nos faltaba, como hemos dicho más de una vez, acercarnos a las personas sordas e hipoacústicas, que son las que precisamente no tenían acceso a Incluyendo. Y por supuesto, este programa lo van a ver subtitulado, de acuerdo a lo que establece el artículo 66 de la Ley de Medios, que por otra parte, si vemos lo que acontece con los canales tradicionales, tanto de aire como de cable, se cumple muy poco. Apenas en los informativos, la interpretación en lengua de señas y el closed caption, bien gracias, como siempre, los subtítulos ocultos, lo aclaro por las dudas, y a la vez tampoco se aplica con los programas de interés general. Entonces, quiere decir que todavía las personas sordas e hipoacústicas van a tener que seguir esperando para ver televisión, al menos con intérprete en lengua de señas. Y también una cuestión básica es, por ejemplo, que los televisores, no todos tienen el sistema de subtítulos ocultos, solamente los de última generación, digamos de hace 3-4 años. ¿Qué pasa con aquella persona sorda que no tiene un televisor de última generación o que lo tiene desde hace años, pero no tiene el sistema de subtítulos ocultos?
un problema que sin duda de alguna manera se va a tener que resolver con la implementación de la traducción en lengua de señas argentina de los programas de interés general, al igual que los noticieros. Al menos solamente vimos de la televisión pública. El resto de los canales de aire todavía no se dieron por enterado que tienen que cumplir con el artículo 66 de la Ley de Medios. Y a propósito de lengua de señas, como para ir cerrando un poco, la lengua de señas argentina está por salir la ley, pero ahora se agregó otro condimento. Apareció un proyecto del diputado Jorge Rivas del Frente para la Victoria, diputado socialista, en el cual se descarta el INALSA, el Instituto Nacional de Lengua de Señas Argentinas, y propone lo que ellos llaman un traductorado, que en realidad, para hacer honor a la verdad, es un interpretariado con respecto a la regulación de la actividad de los intérpretes de lengua de señas argentinas. Como lo habíamos anticipado en su momento con el debate de la lengua de señas argentina, todo pasó para el 2014. A partir del 1 de marzo volverá a tratarse en la Cámara de Diputados y veremos cuál es el proyecto que quedará, si el de Víctor de Genaro y Edgardo de Petri o el de Jorge Rivas, que en estos momentos se están tratando en la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados. En el segundo bloque vamos a tener una entrevista con Natalia Vinelli, digamos que es el alma mater, el corazón de Barricada TV. Y con ella vamos a charlar de comunicación, discapacidad y unas cuantas definiciones políticas, ¿no? ¿Por qué la discapacidad es más tomada por la derecha que por la izquierda? En sentido inverso, podría decir, ¿por qué la izquierda no toma en cuenta la discapacidad? ¿Cuál es? Y también teniendo en cuenta su experiencia docente, si ha tenido o tiene experiencia con personas con discapacidad. Nos vamos a ir un corte y en el próximo bloque la entrevista con Natalia Vinelli. Desde el 81, que se hizo la primera ley, hasta hoy, nosotros jamás exigimos que se cumpla. Entonces tenemos que empezar a salir nosotros a la calle y exigir que se cumpla. Otros grupos salen a pelear para que se hagan leyes. Nosotros tenemos que pedir que se cumplan. Entonces están ahí dormidos y nadie la va a cumplir si no hay castigo. Nadie. Hubo una época cuando teníamos gas dentro del hospital que podíamos hacer desde facturas hasta bizcochitos. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere, no. Con el hocico fiebrado no recupera. Muy buenas noches, estamos con Natalia Vinelli. Un poco el alma motor de este canal 5 de Almagro, que es Barricada TV, y una de las que impulsó, que hizo realidad Incluyendo. Buenas noches y gracias por venir. Gracias, profe, una alegría estar con vos en este programa. Y la primera pregunta que se me ocurre hoy es, porque cuando presenté el proyecto hace unos años,
dije, bueno, interesará, no interesará. ¿Por qué un poco el interés tuyo personal o grupal, en todo caso, de Barricada hacia la discapacidad? Bueno, creo que en realidad, como vos decís, no es una preocupación personal, sino que es una preocupación colectiva. Cuando empezamos a construir este canal de televisión, pensamos que teníamos que abordar distintas problemáticas y romper con los preconceptos o con básicamente pensar que un canal de televisión comunitario tenía que ser solamente información política, sino que se podía trabajar desde una perspectiva disruptiva, distintos géneros, distintos formatos y sobre todo distintas temáticas. Y ahí la verdad que no lo habíamos pensado antes, pero cuando nos encontramos con la propuesta del programa de Incluyendo nos pareció que cerraba muy bien con el canal de televisión y sobre todo porque lo estabas haciendo vos, que perteneces a la comunidad de sordos hipoacúsicos, y eso nos parecía fundamental, porque si no, sentíamos que nosotros, que no daba para hablar sobre, sino que los propios compañeros y compañeras tuvieran un espacio donde poder expresarse. Y creo que el momento en el cual terminé de darme cuenta de la importancia que tenía esto fue cuando en una de las entrevistas que vos les habías hecho a Luis Giuliani, cuando él dijo algo así como que los medios de comunicación mostraban las miserias y no los derechos, y que por lo tanto era fundamental un programa como este para justamente utilizarlo como la herramienta en la defensa de esos derechos. De la televisión de cable específicos de alto rating, que se hablen sobre los derechos de la persona con discapacidad. Se van a mostrar nuestras miserias, pero no nuestros derechos. Y en este sentido creo que en Barricada TV la discapacidad es noticia y nos encontramos aprendiendo constantemente de un tema en el cual yo en lo personal conocía poco y que tiene aristas para entrarle desde un montón de lugares que siempre están cruzados por la desigualdad, que están cruzados por la falta de información, que están cruzados por el negocio de las prepagas. Es decir, hay un montón de elementos que andan dando vuelta ahí, que creo que este es un muy buen escenario para poder ponerlos en circulación y en debate. Bueno, recordamos que también Natalia es docente en la Facultad de Ciencias Sociales, la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Y se me ocurre preguntarte, ¿qué sentís hacia esa relación que se ve distante, ¿no?, en los medios comerciales entre comunicación y discapacidad? Porque veo que tampoco se forma a los profesionales de la comunicación para, por ejemplo, tratar temas con discapacidad, ¿no? Porque yo hablaba alguna vez de aquello de que hablan de la niña discapacitada, en lugar de hablar de una joven con discapacidad. Hace poco, la chica misionera que rescataron en plena avenida Santa Fe, ¿no? Sí, lamentablemente la discapacidad, como tantas otras temáticas, no se convierten dentro de la currícula de las carreras en áreas que son priorizadas. Si bien existen programas de intervención de las universitarias, sobre todo en extensión universitaria, no aparecen en la currícula de la carrera con un tratamiento específico. Esto es todo un problema, pero también es un síntoma de cómo el lugar que la sociedad le da a la temática de la discapacidad. Me acuerdo de una clase que vos dabas en Barricada TV donde planteabas que históricamente había sido ocultarla, ¿no?, que no se viera. Y bueno, justamente creo que la pelea es por dar visibilidad. Probablemente sea una buena plataforma para discutir en cualquier reforma del plan de estudios, pero también para, a través de la televisión alternativa y comunitaria, también dar visibilidad e instalar estos temas, porque para mí son fundamentales. El otro día mandaba el AFCA un Twitter y habían publicado en su página que se había realizado en un canal de la provincia de Buenos Aires el primer programa en lenguaje de señas. Bueno, a mí me sorprendió, y no, en realidad, pero porque nosotros en Barricada, tanto el año pasado que hicimos un programa con intérprete y este año con todo lo que es la patriada de hacer los incluyendos todo con subtítulos, que es un chino, digamos, es un laburo pesado que hay que hacer, que es un adelanto enorme, y bueno, digamos que evidentemente eso a la vez vuelve
vuelve a ser invisibilizado. Entonces redoblar la apuesta ahí para mandar esos materiales, para hacerlo a circular y para mostrarle a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que con tan pocos recursos como los que cuenta la TV comunitaria podemos estar haciendo estos programas, podemos estar subtitulándolos, haciéndolos circular y llegando a personas que de esa manera pueden disfrutar de los contenidos que se dan en esta pantalla y además que puedan también poner en común sus propias temáticas, sus propios problemas, que puedan encontrar que tienen un espacio de intercambio, porque esa es la otra cuestión. A mí me da la sensación de que por un lado la sociedad invisibiliza y por el otro lado la comunidad que tiene, digamos, con alguna discapacidad, tiende también a funcionar de manera endogámica, ¿no? En su propio circuito, con la gente que conoce, donde se siente más seguro, más como en el ambiente más conocido. Y es necesario romper las dos cosas. Obviamente es mucho más importante el peso del Estado y el peso de la sociedad que lo que las personas pueden hacer, digamos, en su vida cotidiana, ¿no? No es la misma carga de poder, pero trabajar sobre esas dos cuestiones facilitando la posibilidad de diálogo y también planteando que es necesario construir una pantalla que contenga estos temas y que se puede hacer, porque si lo podemos hacer nosotros, los canales comerciales, los canales públicos lo podrían hacer perfectamente. Es cierto que hay programas de discapacidad, pero creo que ninguno tiene lo que tiene este programa, que se hace desde la comunidad, con la mirada de la comunidad y sin la presión de ninguna entidad, corporación, médica, farmacéutica o lo que fuera. Y es muy importante lo que decía recién al final acerca de la endogamia, ¿no? Dentro del colectivo de las personas con discapacidad, porque precisamente la cuestión está en que todavía no les han enseñado a ser ciudadanos. Eso es un poco lo que pretendemos nosotros también acá con Incluyendo. Y acá me da para una lectura política, como para ir cerrando, ¿no? Porque hay una pregunta que siempre me da vueltas en la cabeza, ¿no? ¿Por qué la izquierda le deja servir a la derecha la discapacidad? Bueno, a mí me parece que muchos temas en general se dejan de lado. A veces pareciera que lo que no tiene la urgencia de la política dura queda secundarizado en la agenda de las organizaciones de izquierda y que los temas que tienen que ver, por ejemplo, con la discapacidad o con temas que tienen que ver con problemas, digamos, de orden cultural, desde el punto de vista de las diversidades, de los géneros, de a poco fueron ocupando un lugar en esas agendas. Justamente creo que es una pelea que hay que dar, que la discapacidad encuentre también ese lugar dentro de las organizaciones de izquierda como temática a ser desarrollada, como desafío a asumir y precisamente para romper, digamos, porque una cosa es el discurso políticamente correcto. Creo que esto es algo que por lo menos yo fui aprendiendo y creo que todos los compañeros y compañeras en Barricada TV fuimos aprendiendo desde que este programa arrancó. Esa cosa de, bueno, hay que decir persona con capacidades diferentes. Ahora vos después discriminás todos los días, es todo mal, te importa un pito si está rota la rampa o no está rota. Entonces, me parece que ese discurso políticamente correcto hizo bien en un sentido y hizo mal en otro, ¿no? Que es como que lo alejó también de la pelea por los derechos. Entonces creo que con toda la trayectoria, digamos, de militancia que vos tenés en ese campo y con tantas organizaciones que están ocupando de este tema, poder establecer vínculos y que yo ya no sé si es que las organizaciones tienen que tomar el tema de la discapacidad, sino que la discapacidad tiene que tener un lugar. Las personas con discapacidad tienen que poder estar al frente de organizaciones políticas. No habría nada que se lo impida, en principio. Es decir, ¿por qué una persona sorda no podría ser el referente de una organización política? Entonces, creo que habría que empezar a cambiarlo desde ese lugar y creo que esa es la manera también de lograr que se convierta en una agenda prioritaria de temas, como el tema de las mujeres fue ocupando ese lugar en las organizaciones, o el tema de los géneros también fue ocupando ese lugar en las organizaciones. Creo que esa es una de las deudas y que, bueno, acá de a poquito ponemos un granito de arena o una gota como esa que está cayendo del techo todos los días para construir esta posibilidad entre todos y todas. Muchas gracias, Natalia. Y antes de cerrar, no me olvido de quienes colaboraron este año. No me olvido de Sofía, no me olvido de Chay,
no me olvido de Lucía, no me olvido de Luciana, no me olvido de todos los que integran este importante colectivo que construye este canal a pulmón, ¿no? Un canal que se hizo de a poco, que se sigue construyendo y que sigue buscando esta nueva subjetividad, una subjetividad revolucionaria, ¿no? Y en eso es lo que tenemos que empezar a aprender las personas con discapacidad, ¿no? A cambiar nuestra mirada sobre la política y lo político, ¿no? Porque muchas veces advierto que pareciera que es mala palabra. No, la política no es mala palabra. No es mala palabra. Simplemente hay que meterse y comprometerse, que es muy diferente. Será hasta el año que viene donde seguiremos con más incluyendo, porque la discapacidad también es noticia.